Durante muchos años, creyó que su padre había elegido el camino fácil. No el correcto, el fácil. Esa idea lo acompañó como una espina discreta, sin sangrar, pero siempre ahí. No dolía todos los días, solo en los momentos importantes. Él es Julián. Tiene 70 años, y durante gran parte de su vida estuvo convencido de que había entendido a su padre, cuando en realidad solo lo había juzgado. Creció en una casa donde las decisiones no se explicaban, se ejecutaban, donde las órdenes caían como platos sobre la mesa, sin preguntar si alguien tenía hambre. Su padre, Ernesto, hablaba poco. No porque no tuviera palabras, sino porque parecía haber aprendido que usarlas no cambiaba nada. Ernesto se levantaba antes del amanecer. Julián muchas veces lo escuchó calzarse en silencio, cuidando no despertar a nadie. Ese cuidado no se interpretaba como amor. Se interpretaba como distancia. Su madre, Carmen, decía poco. Solo acomodaba lo que quedaba después de que el día pasaba por la casa como un viento seco. Julián fue niño en un tiempo donde preguntar era visto como un desafío, donde la autoridad no se discutía, se obedecía. Y aún así, él preguntaba por dentro, no con palabras, sino con conclusiones, con esas ideas silenciosas que uno se fabrica cuando nadie explica nada. Pensaba que su padre había sido duro porque quiso, que había elegido no estar, que había preferido el trabajo, el cansancio, el silencio. Nadie se lo dijo. Él lo dedujo. En la escuela, cuando veía a otros padres llegar a festivales o partidos, Julián sentía una mezcla extraña. No era tristeza abierta. Era una incomodidad que no sabía nombrar. Ernesto casi nunca iba, y cuando iba, se quedaba al fondo, serio, con las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Ahí empezó algo que tardaría décadas en entender. Durante la adolescencia, el juicio se afiló. Julián empezó a mirar a su padre con los ojos del que cree saber más. Le reprochaba internamente no haber luchado por algo mejor, no haber cambiado de trabajo, no haberse ido, no haberse rebelado, no haberse parecido a los padres de las películas. Ernesto seguía llegando cansado, cada vez más. Su espalda se encorvaba un poco más cada año. Sus silencios se volvían más largos. Julián interpretó eso como resignación, y la resignación, para un joven, siempre parece cobardía. Nunca se lo dijo, pero lo pensó muchas veces. Carmen, su madre, sostenía la casa con una paciencia que parecía infinita. Nunca habló mal de Ernesto. Nunca lo defendió tampoco, solo seguía. Como si seguir fuera una tarea en sí misma. Julián se prometió no ser así. Se prometió que él sí elegiría distinto, que no callaría, que no aceptaría, que no sería ese hombre cansado que parecía haberse rendido sin pelear. Lo curioso es que, sin notarlo, empezó a repetir pequeñas cosas. El mismo gesto al sentarse, la misma manera de suspirar al final del día, el mismo silencio cuando algo dolía pero no parecía tener solución. En ese momento todavía no lo sabía. Cuando se fue de casa, lo hizo con una mezcla de alivio y orgullo. Sentía que estaba escapando de un destino que no había elegido. Durante años, su relación con Ernesto fue correcta, respetuosa, fría. Hablaban de lo necesario, nunca de lo importante. Cada vez que veía a su padre, lo encontraba más chico. No físicamente, humano, como si la vida lo hubiera ido doblando de a poco. Julián pensaba que eso confirmaba su teoría. Había aceptado demasiado. Los años pasaron. Julián trabajó, formó su familia, tomó decisiones que creyó distintas, pero el cansancio también llegó, de otra forma, con otras excusas, y empezó a entender algo incómodo. A veces no se elige entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo posible y lo que no alcanza. Aún así, el juicio seguía ahí, dormido, pero intacto. Hasta que un día, ya adulto, ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Un día que no parecía importante, uno más. Y fue justo ese día el que empezó a romper la idea que Julián había sostenido toda su vida.
Todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de entender que algunas decisiones duras no se toman por falta de valor, sino por exceso de responsabilidad, y que hay silencios que no nacen de la indiferencia, sino del miedo de fallar a quienes más se ama. No fue una conversación larga, ni siquiera fue una conversación planeada. Ernesto ya no manejaba. Esa fue la excusa. Julián pasó por él una tarde cualquiera, sin expectativa, sin ceremonia. El trayecto era corto, el silencio, como siempre, largo, pero distinto, más frágil. El padre miraba por la ventana como si el camino le resultara familiar y ajeno al mismo tiempo. Julián notó algo que nunca había querido ver. No era dureza lo que había en ese rostro, era cansancio antiguo, de ese que no se va durmiendo. Al llegar, Ernesto se quedó sentado un momento. No bajó de inmediato. Se tomó el tiempo de acomodar su cuerpo antes de moverse. Ese gesto mínimo abrió algo. Julián lo ayudó. Por primera vez, no como hijo, sino como adulto frente a otro adulto que ya no podía solo. Y esa inversión silenciosa le incomodó más de lo que esperaba. Dentro de la casa, mientras Carmen preparaba café, Ernesto se sentó y apoyó las manos sobre la mesa. Temblaban un poco, no por la edad, por el esfuerzo acumulado de toda una vida. Ahí empezó algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Hablaron de cosas simples, del clima, de una gotera, de un vecino que ya no estaba, hasta que Ernesto, sin mirar, dijo algo que nunca había dicho antes. No quise que te faltara nada. No fue una confesión, no fue un discurso, fue una frase suelta, casi torpe, como si se le hubiera escapado. Julián no respondió de inmediato. Esa frase chocó con años de interpretaciones, con reproches internos, con la idea de que su padre había elegido mal. Ernesto siguió, como si necesitara terminar algo antes de arrepentirse. Había cosas que no se podían cambiar. Yo lo intenté, a mi manera. Ahí Julián vio por primera vez la grieta, no en su padre, en su propio juicio. Ernesto habló de un trabajo que quiso dejar y no pudo. De una oportunidad que no tomó porque implicaba mover a la familia a un lugar incierto. De un riesgo que parecía valiente desde afuera, pero que desde adentro podía costarlo todo. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo como quien enumera hechos que ya no se discuten. Julián escuchaba y sentía algo incómodo crecer. Vergüenza, no por haber pensado mal de su padre, sino por lo fácil que había sido hacerlo. Recordó sus propias decisiones, las veces que eligió estabilidad en lugar de sueños, las noches en que cayó para no preocupar a sus hijos, las renuncias pequeñas que nunca contó como sacrificios. Ahí entendió algo que dolió más que cualquier reproche. Había estado viviendo lo mismo, solo que con otro nombre. Ernesto no pidió perdón, no explicó todo, no se justificó, simplemente dejó ver un pedazo de lo que había cargado solo. Carmen escuchaba desde la cocina. No intervino, solo puso las tazas sobre la mesa. Ese gesto también decía mucho. Julián se dio cuenta de que su padre nunca había sido indiferente. Había sido cuidadoso hasta el silencio. Y ese cuidado había sido malinterpretado como distancia. La charla terminó sin cierre, como casi todo entre ellos. Pero algo quedó abierto. Al irse, Julián miró a su padre distinto. No con lástima, con reconocimiento tardío. Creyó que estaba cerrando una herida de infancia, pero en realidad estaba abriendo una pregunta más profunda. ¿Cuántas veces juzgamos decisiones que solo entendemos cuando nos toca tomarlas? Esa noche, Julián no durmió bien. No por culpa, por comprensión. Y entendió que ese momento no resolvía nada. Solo cambiaba la forma de mirar hacia atrás. Lo que no sabía todavía era que esa comprensión iba a exigirle algo más difícil: hacer algo con ella. La comprensión no llegó como alivio, llegó como peso. Después de esa tarde, Julián empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Gestos pequeños, decisiones mínimas, silencios que ya no parecían vacíos, sino llenos de cosas no dichas a tiempo. Empezó por mirarse a sí mismo, no con dureza, sino con una incomodidad honesta. Descubrió que había repetido más de lo que quería admitir.
que también había callado para proteger, que también había elegido lo seguro cuando alguien dependía de él, que también había llegado cansado, sin ganas de explicar nada. Ahí entendió algo que nunca se había permitido pensar. No había juzgado a su padre por lo que hizo, sino por el miedo de parecerse a él. Ernesto envejecía rápido, no de golpe, sino en detalles. Olvidaba cosas simples. Se cansaba antes. Julián empezó a visitarlo más seguido, no por obligación, por necesidad. No la de su padre, la suya. No hablaban mucho, pero ya no hacía falta. A veces compartían el silencio sin tensión, como si ese idioma, aprendido tarde, ahora tuviera sentido. Una tarde, Julián llevó a su nieto. Lo observó jugar en el patio con Ernesto. Vio a su padre reírse despacio, sin energía, pero con algo que antes no estaba. Permiso. Permiso de disfrutar sin cargar con todo. Ahí comprendió que su padre nunca había sabido cómo ser distinto. Había hecho lo que pudo con lo que tuvo. Y eso, aunque no alcanzara para todo, había sido suficiente para sostener una familia. La redención no vino en forma de palabras grandes. Vino en una acción concreta. Un día, Julián llevó una caja vieja. Dentro había fotos antiguas, de cuando él era niño, de momentos que había olvidado. Se sentaron juntos a mirarlas. Ernesto reconocía algunas, otras no. Pero Julián sí. Señaló una foto donde su padre aparecía serio, al fondo de un acto escolar. La misma escena que durante años había usado como prueba de ausencia. «Ese día fuiste», dijo Julián. No como reproche, como reconocimiento. Ernesto no respondió enseguida. Asintió apenas. Como si necesitara ese permiso tardío para aceptar que, a su manera torpe, sí había estado. Julián no pidió explicaciones. No reclamó el pasado. No intentó arreglar nada que ya no tenía arreglo. Solo empezó a estar. Presente. Disponible. Sin esperar nada a cambio. En ese gesto sencillo hubo algo parecido a una devolución. No del sacrificio, del sentido. Con el tiempo, Julián también cambió con sus hijos. No habló más. Habló mejor. Dijo cosas que antes hubiera callado. Admitió cansancio. Admitió miedo. Admitió límites. Y en ese acto pequeño, rompió una cadena silenciosa que llevaba generaciones. Ernesto murió unos años después, sin grandes despedidas, sin discursos finales. Julián estuvo ahí, hasta el final, no para saldar cuentas, sino para acompañar. Cuando todo terminó, no sintió paz. Sintió algo más humilde, entendimiento. Entendió que su padre no había sido un héroe ni un cobarde. Había sido un hombre intentando no fallar. Y que a veces, entender tarde no cambia el pasado, pero sí transforma la forma en que uno vive lo que queda. Después de la muerte de Ernesto, la casa quedó llena de objetos que nadie reclamaba. Herramientas gastadas, papeles viejos, un reloj que ya no funcionaba. Cosas que habían servido para sostener una vida, pero que ya no sabían decir para qué. Julián tardó semanas en animarse a ordenarlas. No por tristeza, por respeto. Como si moverlas fuera una forma de interrumpir algo que todavía no terminaba de comprender. Un día encontró una libreta. No era un diario. No había reflexiones. Solo números, fechas, cuentas mal hechas, correcciones, intentos. En la última hoja había una lista corta. Cosas por pagar, cosas por arreglar, nada sobre sueños, nada sobre él mismo. Ahí entendió lo último. Su padre no había vivido para ser recordado. Había vivido para que a otros no les faltara piso. Y cuando uno vive así, casi nunca queda espacio para explicarse. Julián cerró la libreta y no sintió bronca. Tampoco orgullo. Sintió algo más silencioso. Gratitud sin épica. Esa misma semana llamó a su hijo mayor, no para dar consejos, no para corregir, solo para decirle algo que nunca había dicho con claridad. Si alguna vez no me entendés, pregúntame. No era una promesa, era un intento. Desde entonces, Julián no habla más de su padre como antes. No lo justifica, no lo idealiza, simplemente lo nombra distinto. Con menos dureza, con más contexto. A veces, cuando se sienta cansado al final del día, se sorprende repitiendo un gesto antiguo. Apoya las manos sobre la mesa. Respira hondo.
y sonríe apenas. No porque todo haya sido correcto, sino porque, al fin, pudo entenderlo. Y eso, aunque llegue tarde, cambia la manera de seguir viviendo.